Cada día enfrentamos grandes desafíos. Ningún padre ha ido a una escuela para su comportamiento, ningún hijo ha estudiado para ser buen hijo, ninguna esposa ha ido a escuela para poder practicar los quehaceres de una esposa y cómo comportarse. Bueno, nadie ha ido a una clase, a una escuela para comportarnos. La única forma es que contamos con la palabra de Dios. Muy buenos días. Bienvenidos al estudio de este día. Todos estos puntos mencionados, la palabra de Dios los va a dar a conocer en este día. Comparte el enlace, suscríbete al canal. Asegúrate que este audio llegue por todos los amigos que tú tienes, porque hay palabra de Dios para toda la familia. Al andar, siempre estamos andando. Nosotros no estamos estables. Siempre estamos con la iniciatividad de poder progresar, de poder andar. Nadie camina para atrás. Todos de una u otra forma queremos progresar. Y cuando tú andas es porque estás con vida, estás vivo. Así es que damos gracias a Dios porque Dios nos ha dado la vida en esta mañana. Estamos contentos ya porque estamos al cuarto día de la semana, día miércoles 27 de noviembre. Un saludo muy cordial para todos los suscriptores del canal y a los hermanos que ponen su comentario. Dios me los bendiga. Gracias porque cada texto que llevan al canal o por vía texto son leídos atentamente. Donde quiera que te encuentres, Dios te pueda bendecir en este día. Hoy tenemos andar en amor. Mira qué desafío grande ahora, andar en luz. Andar en sabiduría. Siempre nosotros como seres humanos estamos andando. El apóstol Pablo usa esta frase para darnos a entender de que tú y yo siempre estamos en movimiento. Nadie está estable. Y aunque tú pienses y digas, bueno, yo estoy estable, no, siempre eso ya viene de parte de Dios, que nosotros siempre estamos andando. Interesante. Ahora, asegurémonos el andar, y esto va a ser el estudio de hoy. Secretos de la felicidad familiar. Mira, este es un punto que es un tema muy amplio y lo vamos a tocar en este momento. Digo yo, lo vamos a descubrir un poco así, pero bueno, el tiempo es limitado y secretos de la felicidad de la familia. Todos necesitamos un momento, sí, detenernos. Y si no hay felicidad en la familia, bueno, tenemos que descubrirlo. Y ese es un desafío que todos llevamos. Si eres hijo, tienes un desafío de cooperar para el bienestar y la felicidad de la familia. Si eres padre, también, y lo vamos a ver con el consejo de la palabra de Dios. Si eres esposa, si eres miembro de una iglesia, si eres ministro, si eres, y tú dirías, bueno, yo no comparto ninguno de esos afectos. Bueno, si eres solo, no tienes a nadie, bueno, de igual forma, el llamado va a ser para ti en esta mañana. También una relación que da salud. Voy a decir esto, una relación que da salud. Las relaciones son parte de la salud. Es decir, hay relaciones que te acortan la salud a ti. ¿Cuántas personas están sufriendo de enfermedades? Porque el ambiente en el cual los rodean no son saludables para incentivar una vida saludable en sus cuerpos físicos. Ahora, este es un tema bastante abarcante. Relaciones entre obreros y patrones. Es decir, hay consejos y el apóstol Pablo va a hablar también de cuál es la relación que hay, el comportamiento de los obreros y los patrones. Esto es importante. Bueno, vamos a orar para que el Espíritu Santo esté con nosotros en este estudio. Quédate hasta el final, hay palabra de Dios para ti. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecido estamos porque tu presencia nos ha levantado en buena mañana. Estamos contentos porque posiblemente algunos están saliendo ya de vacaciones, otros están yendo ya con todos los preparativos con sus familias para diferentes lugares. Otros posiblemente estarán terminando las últimas horas de trabajo en este día miércoles. Otros se están preparando para estar con su familia. Y te pedimos sobre todas las cosas que tú puedas cuidar de cada hijo tuyo. Posiblemente las empresas, algunas van a estar cerradas, donde las familias van a poder disfrutar de un tiempo allí con su familia.
y pedimos la dirección para que en este momento familiar, cada hijo tuyo pueda estar agradecido contigo sobre todas las cosas, porque todo se te debe a ti. El tiempo de convivir, este tiempo oportuno para estar con la familia, te agradecemos. Gracias porque has cuidado de nosotros. Queremos que el Espíritu Santo nos lleve al estudio de este día. Has sido fiel con nosotros y estamos contentos. Y en esta mañana, ya sea de tarde o de mediodía, o en el momento de descanso, o yendo por la carretera, tu hijo está atento al año bíblico. Bendícelo a él y a su familia, y que llegue con buen ánimo, que llegue vigoroso, que llegue alentando a su familia donde quiera que vaya cuando llegue a su destino. Y también para todos aquellos que no saldrán de sus lugares, pero estarán conectados contigo por medio de tu palabra y la oración. Te pido que nos puedas bendecir y que el estudio de este día nos pueda reflejar todo lo que todos nosotros necesitamos, por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 4 del libro de los Efesios. Vamos a tocar un poco esto, y esto no lo mencioné en la introducción, pero la humildad y la unidad. Mira, 2 puntos importantes. La humildad y la unidad. El capítulo 4, verso 1 dice: así, yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación a la cual fuisteis llamados. Interesante. Es decir, tú y yo recibimos un llamado, y el consejo es andar conforme a ese llamado. Mira que esto es encantador. Hay desafíos grandes, sí, andar. Sabes que el capítulo 4, 5 y 6, hoy tenemos el privilegio de terminar la carta a los Efesios. Así es que los últimos 3 capítulos son para este día y vamos a terminar el libro de Efesios. Ahora, el versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. ¿Qué es la frase solícito? Dice el texto: solícitos en guardar la unidad. Es decir, estar presto en guardar la unidad. Y sabes que es uno de los puntos bastante difíciles de entre nosotros los humanos, entre uno al otro. Sí, se nos hace bastante difícil guardar la unidad. Porque yo pienso de una forma, tú piensas diferente, el gusto tuyo es diferente, el mío es diferente, ideas diferentes, pensamientos diferentes, culturas diferentes, modo de entender en vez de la escritura diferente. Pero te voy a decir algo importante. En todos podemos diferenciar de uno al otro. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, y aquí sí vamos a entrar en una materia muy importante. Mira, te voy a dar la respuesta acá, porque no te la quiero dar solamente. Puede haber diferencia en todas las cosas. Sí, que a ti te gusta el color blanco, a mí preferido es azul, el preferido es rosado, el preferido es rojo. Bueno, en todas las cosas pueden haber diferencias. Sí, pero cuando se trata de una cosa y un elemento y algo que no nos pertenece a nosotros, que viene de parte de Dios, no hay diferencia. Y son 2 cosas las que vamos a ver en este momento. Así es que quédate para que las descubras cuáles son. Te las voy a decir con un escrito está, porque no te las quiero adelantar así antes. Mira, voy leyendo el texto y cuando se diga el texto te lo voy a decir. Hay un solo cuerpo, versículo 4. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como también fuiste llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todo, por todos y en todos. El versículo 4 da a conocer lo siguiente. Y aquí sí, está un poquito la respuesta y enseguida va a haber más contenido con esta respuesta. Hay un solo cuerpo. Interesante. Un solo cuerpo, un solo espíritu. Voy a decir esto importante. Recordemos que la palabra de Dios, la Santa Biblia que estamos estudiando en este año bíblico, fue inspiración del Espíritu Santo por medio de los profetas. Sí, fue el Espíritu Santo que los inspiró. Así es que las diferencias pueden existir en todos los balances de la vida, pero cuando se trata de la Escritura,
tú y yo tenemos que apegarnos. Sí, tenemos que clamar al Espíritu Santo para conectarnos con Él. No puede haber desacuerdo en la palabra de Dios. Sí, ahora, la pregunta surge entonces, ¿por qué si todos están estudiando la Santa Biblia, la palabra de Dios, por qué hay diferentes creencias, diferentes comentarios allá afuera? Bueno, te voy a decir algo importante, y es que tal vez lo vas a creer o no lo creerás, pero la realidad es la siguiente. 2 motivos por qué no se hace la unidad que el apóstol está diciendo. Es un solo espíritu, es un solo cuerpo, es un solo Dios. ¿Sí? Ahora, ¿sabes que el versículo 5 dice un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre? Es decir, cuando se trata de la divinidad, para encontrarnos con nosotros, solamente hay uno. No 2, no 3. Y tú podrás decir, ¿hay 3 formas de bautismo? No, hay una sola forma de bautismo. Interesante. ¿Cuántos espíritus hay? No, hay un solo espíritu dueño de la obra de Dios redentora en nuestra vida que nos lleva. Hay un solo Dios. Hay una sola fe. Mira qué interesante. Una misma esperanza que compartimos todos. Ahora, la diferencia es que cuando tú y yo, y esto yo no quiero que se dé en ti ni que se dé en mí, ese es el desafío que tenemos ahora. La oración cada mañana, el estudio de cada día, de mañana o de tarde, es para que Dios esté en nuestra vida y la conexión conmigo sea tan estrecha con Él que yo pueda estar seguro cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Ahora, cuando tú y yo hacemos eso sin buscar el beneficio para obtener ventaja para sobre otras personas, entonces el Espíritu Santo nos va a dar a conocer las verdades que para otros son ocultas. ¿Y por qué son ocultas para otros? Bueno, porque han endurecido el corazón y no se dejan guiar por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Y es por eso que cuando el Espíritu Santo no puede hacer la obra en ellos, porque no es porque el Espíritu Santo no tenga el poder, sino porque ellos niegan la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, cuando se trata de ir a la palabra de Dios y van fuera del Espíritu Santo, no son guiados por el Espíritu Santo, cualquier cosa puede salir diferente. Y aunque lo hagan con un buen propósito, no va a salir porque son propósitos humanos y no son del Espíritu Santo. Y voy a decir con un escrito está lo siguiente, versículo 7. Sin embargo, a cada uno de nosotros le ha sido dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, mira, esto es encantador, yo no sé cómo explicártelo, pero está explicado en el texto. Mira, te voy a decir algo importante. Sin embargo, a cada uno de nosotros le ha sido dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, a ti te ha sido dada una medida. Yo tengo una medida. Interesante. Ahora, no se te va a dar más de lo que tú no puedes llevar. Esto lo hemos recalcado casi en todo el año. Dios no te va a pedir cuenta más de lo que Él encomendó en tu vida. Dios es tan justo que no te va a pedir más cuenta de lo que es eficiente que tú has llevado y que puedes llevar. No te va a pedir más. Ahora, el versículo 8. Por eso dice, cuando subió a lo alto, llevó cautivo consigo y dio dones a los hombres. Versículo 9. Y a eso que subió, que es, sino que también había descendido primero a las regiones inferiores de la tierra. Versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todo el universo. Versículo 11. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para la dedicación o la testificación del cuerpo de Cristo.
que sea edificado el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto en la madurez de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres o astucia de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error, sino que hablando la verdad con amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo bien ajustado y unido por todos los ligamentos que lo mantienen según la canción o la acción propia de cada miembro, crece para edificarse en amor. Voy a comentar acerca de lo que hemos estudiado en este momento. El Espíritu dice acá los dones espirituales. Los dones espirituales los vas a ver en el versículo 7 del capítulo 4 del libro de Efesios, capítulo 4, verso 7 hasta el verso 16. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? Qué interesante. Ahora, en la lista de estos ministerios, recuerda que es el año bíblico y no podemos basarnos en lo que no está escrito. Si bien es cierto, vimos profetas, pastores. Si seguimos en orden, vamos a ver apóstoles, profetas, pastores. Óyeme, esto es bien interesante. Ahora, no aparecen sacerdotes. Y hay por una grande y sencilla y profunda razón. El apóstol Pablo, que fue llamado por Jesús, está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y el conocimiento del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, es tan, diría yo, creíble a la palabra de Dios, porque él está relatando todo lo que Jesús mandó con su palabra. Y él, lleno del Espíritu Santo, está llevando con incentividad. Y él dice, bueno, a unos, dice él, le fue dado que fueran como apóstoles, óyeme, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores, a otros maestros. Mira, a la verdad que aparecen 5, ¿sí?, categorías de ministerios grandes. Pero en todas esas no aparece el sacerdote. ¿Por qué? Porque la función sacerdotal había llegado hasta la muerte de mi Salvador Jesús. Hasta allí. Toda la ocupación, todo el ministerio sagrado y consagrado que tenía el ministerio sacerdotal. Porque voy a decir lo siguiente, porque no podemos devaluar nada del ministerio sacerdotal. Fue tan eficiente, fue de gran bendición. Fue para que aún en el momento de hoy se tengan buenos incentivos, como el pueblo de Israel pudo alcanzar la gracia de Dios únicamente por fe, transportándose al futuro por fe. Mira, llevaban el corderito, porque el cordero no era Jesús, simbolizaba a Jesús. Por fe, cada israelita llevaba el cordero. Y bajo ese sacrificio estaba seguro por fe que Jesús iba a venir un día a morir. Aunque ellos no lo iban a ver, pero por fe creían de que iba a venir a morir el verdadero cordero. Y cada corderito que llevaban al santuario, el sacerdote tenía que inspeccionarlo. Mira, cada israelita ponía el cuchillo sobre el cuello de este cordero y lo degollaba. Y la sangre la tomaba el sacerdote. O sea, en su momento el sacerdote y el ministerio sacerdotal era tan eficiente para el pueblo de Israel, porque enlazaba, llevaba ese ritual, esa ley ceremonial, conectaba al humano con el perdón de Dios. Yo me siento tan agradecido con Dios porque estos puntos yo estoy tan seguro y consciente, y alabo el nombre de Dios, porque desde el primer hombre hasta el último hombre que esté cuando Jesús venga, todos
han tenido, tenemos y tendrán el acceso a la presencia de Dios para alcanzar el perdón de Dios. Nadie está descalificado. Nadie ha ido tan lejos que no pueda alcanzar el sacrificio de la muerte de Jesús para redención de su vida. Nadie. Y tú podrás decir, no, es que yo ya no tengo perdón. Tienes perdón. La palabra de Dios, hasta aquí hemos visto pecados grandes. ¿Cuál es el pecado tan grande que no? Bueno, todo pecado, si tú lo confiesas a Dios, Dios es fiel y justo para perdonarte y darte una nueva vida. Vimos un texto que todos nacemos para nueva vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas que pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es una promesa que la podemos obtener así en corto, pero es tan profunda como no tienes una idea. Ahora, el versículo sigue diciendo: por eso, con respecto al sacerdote, el ministerio sacerdotal, y si tú crees, bueno, te voy a decir algo. El creer no es opresión, es libre albedrío. Solamente tenemos que creer lo que está escrito acá. Pero te voy a dar un incentivo grande. Si quieres ver con respecto a por qué el sacerdocio no está vigente hoy, con un escrito está bueno. Te voy a decir algo. Aguántate un poco más. Esperan los próximos audios. En el libro de Hebreos vamos a ver, justamente también por el apóstol Pablo, cómo este hombre, guiado por el Espíritu Santo y Jesús, está llevando y da a conocer exactamente el ministerio sacerdotal. Ahora, ya no aquí en la tierra, sino ¿dónde? Allá, en el cielo, en las oficinas celestiales, abogando por nosotros, un sumo sacerdote. Bueno, esto lo dejo para el libro de Hebreos. Así es que por eso es bien importante que estés pendiente cada momento del estudio de la palabra de Dios. Hay mucho que aprender. El aprendizaje nos llevará a la consagración a Dios cada día. Yo glorifico el nombre de Dios porque yo sé que, por ejemplo, el día de ayer tú tuviste desafíos grandes en tu trabajo, con tu familia, en los comportamientos posiblemente. No escuchaste algo, no estabas preparado para tal cosa y posiblemente tu reacción, el Espíritu Santo te calmó. Te dijo, aguanta, no hables. Y cuando estudiaste y viste si era merecido hablar o no, bueno, entonces, mira, esta es la guía del Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Todos enfrentamos momentos no agradables. Y de esto se trata. El enemigo nos hace imposible. Pero más grande es Dios en nuestra vida porque nos da la victoria. Te contara las cosas que crucé posiblemente yo, sí, pero glorifico el nombre de Dios, porque cada día, cada mañana le digo a Dios gracias, sí. Yo no sé qué hay allá porque el futuro no lo conoces tú y yo, no lo conocemos, solamente tenemos que vivir el presente, pero cuando tú te encomiendas y pones todo tu ser cada mañana en las manos de Dios, sal seguro, sí, confía en Dios, alaba su nombre, no lo defraudes. Y que el Espíritu Santo sea tu guía. Vas a ver las victorias de parte de Dios en tu vida. El texto sigue diciendo, mira qué interesante, el versículo 25, alta norma cristiana. Alta norma del cristiano, o sea, somos llamados a una alta norma del cristiano, sí, a una conducta alta. Por ejemplo, por eso desechad la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mira, la mentira es tan mala, desagradante. Y es que, ¿sabes que la mentira están allí, cerca de la persona, cerca de nosotros, que en cualquier momento ya se está mintiendo? Óyeme, y no cerramos los ojos para mentir, no. Y hay mentiras que, wow, son tan creíbles. Bueno, nada fuera solamente la mentira entre nosotros. La mentira ha abarcado tanto que en las cosas espirituales, cuando se abre la palabra de Dios, hay ministros. Y mira, y lo voy a decir con todo respeto, hay ministros
que se basan en la palabra de Dios para dar a conocer mentira, la cual la palabra de Dios no está autorizando. Y tú dirás, no creo, posiblemente no, porque ¿quién va a tener valor de poder hacer tal cosa? Bueno, te voy a decir algo, y ya lo vimos, escrito está. El apóstol dijo, cuidado por los falsos maestros. Sí, falsos maestros. Es decir, cuando hay un falso es porque no habla la verdad. Bueno, así es que la piedad, el pecado ha sido tan grande que ha subido y ha entrado en la palabra de Dios con personas que no están consagradas a Dios. Por eso la invitación es estudia. Y si no tiene tiempo de estudiar, bueno, entonces atento al oído, al año bíblico, porque es muy importante. Sigue diciendo, si os enojáis, no pequéis. No se ponga el sol mientras estáis enojados. Voy a comentar esto porque muchas personas se preguntan cuando llegan a este texto, ¿cómo es que alguien de nosotros se puede enojar y no pecar? Es decir, ¿el enojo no es un pecado? ¿Recuerdas que es que el año bíblico en puntos comentados, en textos difíciles, y que el Espíritu Santo llegue la verdad en ti? Voy a decir un momento, lo voy a poner con una referencia escrita. Y tú dirás, bueno, fue Jesús. Te voy a poner dos referencias entonces. Mira, Jesús, cuando estuvo en la tierra, ha habido un desastre, un desorden totalmente en la casa de él, en el templo, y se enojó. Y era Jesús. Y tú dirás, bueno, entonces, ¿él pecó? No, Jesús no pecó. Y ahora tú podrás decir entonces, esa acción de tirar las mesas que aparece allí, abrirle, diría yo, las jaulas que tenían los pájaros, los corrales de los corderos allí. Bueno, te voy a decir algo importante, que aquí, este momento, nosotros lo podemos traducir en una ira al placer de nosotros. Pero Jesús no estaba sintiendo odio. Mira lo que es. Por eso es bueno estudiar la palabra de Dios. Mira, tú puedes amonestar, te puedes airar, pero sin odio. Voy a ver si me doy a entender contigo en este día y en este momento. Cuando Jesús limpió, interesante, cuando Jesús limpió el templo, se airó, pero no con odio. Interesante. Cuando el profeta Samuel, que era profeta, sacerdote y juez, le dijo a Saúl, se enojó, sí, pero no con odio. Interesante. Y si tú recuerdas qué momento estoy citando, lo sabrás. Cuando fue a destruir a los amalecitas, Saúl se enojó, sí, y la respuesta del profeta fue un enojo. En cuanto Saúl estaba enojado, pretendiendo que lo vieran bien, el profeta Samuel se airó, pero sin odio, únicamente guardando los parámetros que Dios le confería de cuidar su obra. Ahora, voy a decir para nosotros hoy, hay momentos que los ministros, hay momentos que los ancianos también se disgustan, se enojan, sí. Ahora, el enojarse, el texto dice, enojaos, airaos, pero no pequéis. ¿Cómo tener ese equilibrio de airarse y no pecar? Te voy a contar algo para que entiendas lo siguiente. Porque en vez de nosotros pensamos que el ministro o la persona que está siendo guiada por el Espíritu Santo, todo va a decir ok. No. Allí no va eso. Sí. El pecado tiene que llamarse, se tiene que amonestar por su nombre. Sí. En una ocasión te voy a decir esto siguiente y aguántate un poquito porque va a ser muy importante para que entendamos esto. En una ocasión estaba conversando con un amigo. Sí, la familia estaba allí y todos. Y la mamá se acerca y me dice, ¿puede conversar con mi hijo? Mira que necesito que él esté atento a la palabra de Dios. Se está yendo de mis manos, se está yendo con sus amigos a la drogadicción y no hay qué hacer. Incentívelo usted que venga
ore con él. No sé las palabras que vaya a tratar con él, pero necesito que usted converse con él. Bueno, ¿dónde está? Allá está este muchacho que ve allá, y me dio todas las características. Entonces yo fui donde él. Estaba así, fui donde él, y cuando comencé a conversar, bueno, el muchacho, el joven ahí atento, de unos 16 años, ahí muy tranquilo. Cuando le comenté acerca de cómo era recrearse, lo invité para que nos recreáramos bajo algún deporte, todo bien allí. Él dice, no quiero saber nada de deporte. Cuando se trata de deporte, me dice, a mí no me gusta. Bueno, porque vi lo que estaba relacionado con los jóvenes de la iglesia. Me dijo, yo no quiero saber nada de deporte. Ok. Dijo, no me encanta, no me gusta para nada. Ok. Y le toqué todos los puntos. No te gusta este juego, este otro. No quiero saber nada de juego. Dijo él, no me gusta. Ok. Muy bien. Bueno. Dije yo, bueno, qué tremendo. Esto es tremendo, difícil. Salí por allí. Regreso como a los 10 minutos, 5 minutos, y lo veo. Sí, mientras todos estábamos allí contentos, estábamos trabajando, estábamos haciendo ocupaciones para glorificar a Dios, deshonestamente estaba llevándose casi a las personas frente a todos, jugando, ¿sí?, con el balón y todo esto. Entonces veo yo y le digo, joven, ven acá. ¿Me pones el balón en el lugar, por favor? Puedes llevarte a un niño en tus pies, puedes golpear a una persona adulta. Óyeme. Y se me quedó viendo como quien dice, le dije que no me gustaba el deporte y me agarró con las manos allí pegados a la masa. Bueno, hay momentos, querido hermano, amigo, que tenés que decirle a Dios, óyeme, ser firme, no con odio, sino hacerle sentir de que hay momentos que nosotros tenemos que actuar, y aunque sea difícil, y el texto dice airaos, sí, porque en veces uno dice, ¿cómo es posible que no quiera atender cuando se trata de Dios, pero cuando se trata de todo lo contrario, sí son flexibles? Bueno, yo te voy a decir esto. Ahora, ¿cómo nosotros tener el equilibrio? Esto lo marca el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es bien importante llamar a Dios cada inicio de nuestro día, porque nosotros tenemos encuentros con compañeros de trabajo, con nuestra familia, con nuestra esposa, el esposo con la esposa con el esposo, los hijos, y todos no estamos en el momento posiblemente preparados. La dirección del Espíritu Santo marcará todo en nosotros en cada día. Es muy importante. El estudio nos hará considerar los pensamientos, las palabras, cómo comportarnos. Y esta no es porque tú seas bueno, sino porque el Espíritu Santo te guía por medio de la conexión con Dios, que solamente hay 2 conexiones, puntos importantes: la oración y el estudio. Nadie puede decir, yo tengo todo preparado sin estas 2 cosas. No, porque no podemos. El capítulo sigue diciendo, mira qué interesante, si os enojáis no pequéis. Lo vimos. Versículo 28. El que robaba no robe más, antes trabaje y haga algo útil, sí, con sus propias manos, para tener con qué ayudar a las necesidades o al necesitado. Mira qué interesante. ¿Cuál es el propósito de trabajar? Nosotros en veces pensamos que el propósito de nuestro trabajo es solamente para mí, sí, para yo y para yo, solamente para yo. La Biblia declara que el propósito de nosotros, sí, el que no trabajaba y robaba, dice, no, trabaje, sí, utilice las manos con un trabajo para que tenga para ayudar a otros. Mira qué interesante es esto. O sea, no es para que todo lo que vas a trabajar es para ti, no, para que ayudes. Mira qué aprendizaje hay grande. Alabado sea Dios por este incentivo. Versículo 29. Ninguna palabra mala salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificar a otros según sea necesario, para que dé gracias a los oyentes. Nosotros tenemos que aprender mucho a comportarnos en nuestro vocabulario, cómo hablar, cuáles son las conversaciones que llevamos en cada día. Y esto es gloria a nuestro Dios.
Capítulo 5, andar en amor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en fragante aroma. Óyeme, pero, versículo 3, pero fornicación y toda impureza, codicia, ni aún se nombre entre vosotros, porque entre vosotros, como conviene a los santos. O sea, es decir, que esas frases no se deben de mencionar donde, dentro de los hijos de Dios. No se deben de mencionar. ¿Qué frases? Bueno, mira las frases. Como fornicación y toda impureza o codicia, no se debe de mencionar entre los hijos de Dios. Versículo 4. Ni palabra indecentes, ni necedades, ni chistes torpes que no convienen, sino acciones de gracia. Porque sabed bien que ningún fornicario, impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de los cielos de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. Por tanto, no participéis con ellos. Mira, llamado importante, no participéis con ellos. Si hay algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, no te incluyas, no participes, por favor. Versículo, andar en luz. El versículo 8, un llamado a andar en luz. Versículo 15, mirad y andar con sabiduría. El versículo 15. Versículo 21 del capítulo 5. Sed sumisos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 22. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como al Señor. Mira qué interesante es esto. Es decir, a ti, querida esposa, está obediente, sumisas a tu esposo. Como al Señor. Versículo 23. Porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y salvador del cuerpo. Versículo 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus esposos en todo. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua, por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa, inmaculada. Versículo 28. De este modo el esposo debe amar a su esposa como a sí mismo o como a su mismo cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Mira qué interesante. Porque nadie odió jamás su propia carne, antes la nutre, la cuida, como también Cristo cuida de su iglesia. Versículo 30. Porque somos miembros de la iglesia, porque somos miembros de un solo cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Los dos vendrán a ser una sola carne. Este ministerio es grande, pero yo digo esto acerca de Cristo y la iglesia. No obstante, cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo, y la mujer respete a su esposo. Mira, te voy a decir esto importante, como el apóstol Pablo, él dice, yo estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de Cristo, pero dice él también, no quiero descalificar, sino quiero descalificar el esposo y la esposa. Así como yo he puesto este comparativo que es Dios con la iglesia, también ustedes, dice el apóstol Pablo, mire, también ustedes, maridos, amen a su esposa, y también esposa, respete a su esposo. El respeto en ocasiones se ha perdido. Sí, se ha perdido. Desobediencia abierta. Y no estoy hablando con los que no son hijos de Dios, no. Lo más difícil es dentro de la iglesia, porque somos conocedores de tal verdad y aún así lo practicamos. Dios que tenga misericordia para todos aquellos esposos y para todas las esposas que nos está llevando estos puntos importantes. En la introducción yo dije, nadie de los esposos ha ido a una escuela para graduarse y ser buen esposo.
Y ninguna esposa ha ido a una escuela para graduarse, para atender bien a su esposo. Y ahora estamos como aprendiendo todo el tiempo. Somos aprendices en todas las cosas. También los hijos, aprendices cómo respetar a sus padres. Pero te voy a decir algo importante, y aquí viene la palabra que es para nosotros. Si tú y yo honramos y aprendemos a reverenciar a Dios, vamos a aprender a respetar y a reverenciar a nuestros seres queridos. Tú como esposo vas a respetar, vas a cuidar de tu esposa, vas a cuidar de tus hijos, porque estás ¿qué? Conectado con Dios. Ahora, si tú, el texto es claro, dice, si tú y yo no conocemos a Dios, sí, no le conocemos. ¿Y cómo le conocemos? Por medio de la palabra de Dios. Te voy a decir importante esto. Mira, nosotros tenemos que aprender a creer. Y esto es un desafío grande. Ahora, si tú y yo respetamos a aquel que no vemos así personal, lo creemos por fe, sentimos la presencia de Él en nuestra vida, ¿te imaginas que si nosotros aprendemos a amarlo, sí, a depender de Él, esto va a ser una bendición grande automáticamente con los tuyos? El capítulo 6, una revelación o una relación que da salud. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Te voy a decir esto importante, porque es bien importante saber. Este llamado se hace con las esposas, el mismo término. Mira, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Es decir, jóvenes, cuando sus padres están conectados con Dios, obedezcan. No los defrauden. El texto dice, hijos, obedeced a sus padres, a vuestros padres en el Señor. Cuando el texto también dice, mujeres, esposas, estén sujetas a sus maridos en el Señor. Es decir, si hay un esposo que no está en la dirección con Dios, bueno, no te corresponde. Y tú dirás, bueno, entonces me va a faltar el respeto a mí porque no estoy conectado con Dios. Te voy a decir lo siguiente. Tengo testimonios grandes, tengo conocimiento de esposos que les impiden a su cónyuge adorar a Dios. Interesante. Ahora, y la esposa está sumisa a él en lo que no debía de estar sumisa. ¿Por qué? Porque le está impidiendo que adore al Creador, que la hizo a ella. En ese sentido, no tiene que estar sumisa. ¿Por qué? Porque el hombre no está conectado, no está en el Señor. Ahora, si está en el Señor, entonces la esposa debe de mirar a su esposo con ojos así agradables. ¿Por qué? Porque está conectado al Señor. Los hijos de igual forma, porque voy a decir lo que voy a decir y es lamentable, por eso es bueno que te quedes hasta el final. A ti, querido joven, hijo, ya seas adulto, solamente porque tu padre, tú honras a tu padre, lo ves que él está posiblemente, y es lamentable, está hundido en el alcohol, y tú dirías, bueno, como yo voy a estar sumiso a mi padre, lo voy a respetar, también yo voy a tomar alcohol. Vas a terminar destruyéndote, tu cuerpo físico, tu vida espiritual, todos los tuyos. ¿Por qué? En esas partes tu padre no está en el Señor, por lo cuanto tú no tienes que seguir y no tienes que estar sumiso en esos puntos de dirección. ¿Por qué? Porque tu padre no está conectado con el Señor. Ahora, si tu padre está en el Señor, entonces, por favor, sí, es un mandamiento con promesa. Honra a tus padres que están en el Señor. Y termino con lo siguiente, porque es una relación que da salud no solamente para los padres, sí, para el matrimonio completo de los hijos, la familia, el núcleo familiar. Óyeme, esto es encantador más que de lo que te pueda decir. Ahora, el versículo 21 termina con una despedida grande. Y te voy a leer el versículo 23. Paz a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor alterable. Amén. Mira, el saludo terminando la carta a los Efesios del apóstol Pablo. Para todos aquellos
que amamos al Señor, mi deseo, como lo es del apóstol Pablo y la palabra de Dios, es que andemos como Dios desea que andemos en este día, honrando su nombre, sí, respetando su nombre, y de esta forma vas a respetar a los tuyos. Oramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Agradecemos por tu palabra. Quédate con nosotros y que al andar en este día podamos sentirnos el privilegio de ser hijos tuyos, no por lo que somos, sino por lo que vamos a llegar a ser, guiados por la mano poderosa del Espíritu Santo en nuestra vida. A ti se te debe toda honra y toda gloria. Por lo tanto, perdona nuestros pecados, por favor. Límpianos. Danos la victoria en este día de las cosas que vamos a enfrentar. Danos ese poder para que aun cuando nos sentamos un poquito, diría yo, no fiables, no seguros que vamos a responder, podamos mantenernos firmes para gloria de tu nombre. En Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día miércoles. Sobre todo recuerda, andar, pero andar en Jesús. Bendiciones.